¿Cómo están? Muy buenos días, tardes y noches. Bienvenidos al 11º Festival del Barroco Latinoamericano. Claro, debía haber empezado con algo como... o quizás... o... bueno, todo eso lo tendrán en el festival. Este año viene casi todo nuevo. Creo que el único antiguo voy a ser yo. Todo lo demás va a ser completamente nuevo. Los expositores, los conciertos y lo demás. Bueno, el único antiguo tiene que ser yo porque yo inventé esto, yo inventé este festival. Y pues tengo que estar todos los años hasta que haya alguien que me suceda. Antes de contarles todo lo que viene, entendamos un poco lo que es el barroco, lo que es el barroco en el continente americano. El barroco en general es casi un estilo de vida, una forma de vida que surgió en Occidente hacia el siglo XIV, XV, no sucedió simultáneamente, y se desarrolló primero en el continente europeo y luego se trasladaría a todo el continente americano. El barroco fue el estilo de vida que duró por lo menos 300 años en el continente americano, desde México hasta la Patagonia. El barroco, en principio, es una corriente humanista, es una corriente a la cual lo que más le interesa es el humano, los humanos por sobre todo. Gracias a ello es que el continente siguió viviendo o conviviendo con las culturas o con las etnias que encontraron los conquistadores. No existe una extinción, no existe una desaparición como muchas veces nos han querido contar. Y es por eso que cuando nosotros caminamos por el continente encontramos gente con los rasgos fisiológicos de hace más de 1000 años. En 1502, Fray Bartolomé de las Casas llega a la actual Cuba. Va a estar entre 1502 y 1509 entre Cuba y la actual Nicaragua. Coincidencia con los países. Va a estar en estos dos países viendo lo que va a suceder en el periodo de conquista. Lo que él ve es un conflicto bastante agresivo por parte de los dos bandos. Por un lado, los conquistadores españoles que se enfrentan a un grupo casi de caníbales, que los enfrentan y cada uno lo somete al otro a las situaciones más desagradables. La gran virtud de Fray Bartolomé de las Casas es que después viaja a España, 1509, y tiene contacto con quien va a ser el rey, o ya es el rey en ese momento, Carlos I, y le cuenta estas cosas que suceden. Gracias a esto, es que se van a dar en España las leyes de Burgos. ¿Qué son las leyes de Burgos? Es el primer tratado de derechos humanos de la historia de la humanidad. Es un tratado, es un documento, son 20 leyes, un poco más, un poco menos, están en Google, las pueden encontrar ahí. Son 20 leyes por las cuales lo que se hace es proteger al humano, al nativo de la zona. Se lo protege y se cuida algunas cosas importantes. Primero, que no sea sometido a esclavitud. Se respetan sus propiedades. Es el primer tratado de respeto de la propiedad privada. Y en realidad se intenta proteger de los abusos que pudieran cometer los conquistadores que llegaran a esta zona. En 1509, cuando se va Fray Bartolomé de las Casas, todavía no se había descubierto Perú ni México. No se había llegado a ninguno de los dos sitios. Sin embargo, los historiadores han convertido los relatos
de Fray Bartolomé de las Casas en una progresión geométrica por las cuales se eliminó a miles de personas. Y esto no sucedió en la realidad. Porque si bien en este periodo en Cuba, en actual Cuba y Nicaragua, hubo maltratos y hubo eliminación de gente, de los dos bandos, aclaración, esta sucede en este periodo, antes de las leyes de Burgos. Cuando los conquistadores llegan tanto a México como a Perú, estas leyes van a estar vigentes y entonces se va a respetar lo que las leyes ordenaban. Por supuesto, pensemos que sus primeros conquistadores tenían un objeto concreto. Ellos venían en la búsqueda de oro. ¿Por qué? Porque Europa estaba quebrada. No solamente España, sino toda Europa estaba quebrada. Y entonces, si ellos hubiesen tenido una moneda de oro, pues hubiesen sido hombres muy felices. Al enterarse que podían encontrar más de una moneda y podían llevarse sacos de oro, pues la felicidad con seguridad les aumentó. Estos hombres no vinieron a colonizar ninguno de los lugares, sino vinieron por oro y luego para irse. No vinieron a quedarse. En el tiempo es cierto que algunos se quedaron. La cantidad de oro que retiraron en 300 años, les aseguro que es mucho menor a la cantidad de oro o de explotación que existe hoy en día en 2 o 3 años. La proporción es muy alta justamente porque los recursos y los medios eran muy básicos. O sea, no existía la dinamita, no existían maquinarias, no existía más que la mano de obra para buscar en los diferentes sitios o lugares donde hubiera yacimientos. Entonces la excavación va a ser muy, muy pobre. Es diferente hoy en día lo que sucede con la explotación de la minería ilegal o con la minería industrial, ¿no? Es muy, muy diferente. Entonces, lo que se va a retirar en 300 años no va a ser muy grande. Y lo que se lleva a España tampoco va a ser muy grande, porque la mayoría, mucho de ese oro, se quedó en el mismo continente. Se empezaron a construir iglesias, donde vemos altares, bóvedas, cuadros recubiertos con pan de oro, con plata y otras joyas, que están aquí, no están en España, siguen en el continente. El Perú es una de las mayores evidencias de esto. El Perú tiene un montón de templos con joyas en cantidades numerarias. Los primeros conquistadores no fueron muy obedientes con las leyes de Burgos. Necesitaban gente trabajando en las minas y había una especie de maltrato que nadie podía controlar. Entonces es a partir de esto que en 1542, 10 años después de que los españoles llegan a Cusco, que se crean las leyes nuevas. Las leyes nuevas complementan las anteriores, las de Burgos, e incluyen, entre algunas cosas más, que a cada proceso de conquista asistan 2 sacerdotes. Quiere decir que si un ejército iba a conquistar cualquier zona X del continente, tenía que ir con 2 sacerdotes. ¿Cuál es su función? Proteger a los naturales. La iglesia en ese momento la iglesia en el continente asume el rol de protectora de los naturales del continente. Labor que hizo desde el 1546 hasta nuestros días. Ese es el mérito de la iglesia. Es por eso que cuando llegan las independencias, y por ejemplo en Perú, los españoles tienen que abandonar el país, el país en ese momento, pues se van en 12 barcos, que no son cruceros, son 12 barquitos a velas, donde entran 50 personas a lo mucho. Es todo el grupo de gente que se va a ir del Perú. Los demás se quedan aquí. En ese grupo no se va ningún sacerdote. La iglesia se queda y sigue trabajando para el pueblo. Pero ¿cuándo es el primer día del Bahoco en el continente? Con seguridad es el día en el que los españoles, Francisco Pizarro, llegan a la Plaza de Armas del Cusco y al día siguiente celebran una misa. Ese es el primer símbolo bahoco en el continente. Y este es el primer símbolo que va a conectar a la cultura inca con la cultura española. Y va a permitir durante 100 años convivir. Sí, porque la música de los archivos, la que se estrena y la que ven en todos estos festivales, muestra
que durante los 300 años ambas culturas convivieron, compartieron sus elementos musicales, sus elementos culturales. Las dos culturas se van a fusionar, y esto es evidente simplemente caminando por el centro de la ciudad del Cusco, o por cualquier ciudad en la que hayan estado las dos culturas. En el Cusco, que debe ser la única ciudad en el mundo, donde se puede ver la cultura inca y encima de ella la cultura española. La paja de los techos incas va a ser cambiada por la teja que traen los españoles. Los incas tenían un sistema para construir sus puertas con dos pilares o dos soportes sobre el cual ponían una gran piedra. Los españoles van a traer el arco. Esta estructura que con seguridad encantó a los incas. Es por eso que si por ejemplo hoy paseamos por la ciudad del Cusco, encontramos las dos cosas unidas, una casa que tiene de entrada arquería y en la parte posterior tiene el muro o construcción inca. Esta es una antara que bien podría ser una antara inca. Mal afinada. Si yo la giro, es un órgano español. El órgano español es lo más parecido a la antara inca, pero con algunas virtudes adicionales. Para conseguir el sonido de un órgano, de un solo órgano, por lo menos se necesitan 20 o 30 antaras para conseguir el volumen del órgano. Este es un juego de antaras y todas tienen un sonido similar. El órgano puede tener hasta 10 juegos de tubos completamente diferentes. Imagínense lo fascinante que fue esto para los incas. Los incas no conocían ningún instrumento de cuerda, no conocían los violines, las guitarras, ni ninguno de estos instrumentos. Cuando los españoles traen los instrumentos, y esto se lo digo a los músicos, cuando los españoles traen estos instrumentos, con seguridad fueron atrapados por los incas. Hay algunas crónicas que mencionan que los mejores flautistas que tenía la Catedral del Cusco eran indígenas, eran de aquí. Y en el primer libro del Cabildo del Cusco se menciona que en 1580 el maestro de música tenía la obligación de enseñar a tocar instrumentos, a cantar y a componer. Este trabajo estaba destinado a los hijos de los incas, a los descendientes incas. Cusco tenía dos colegios, uno destinado para los caciques, los hijos de los caciques, que era el actual colegio de San Borja, y otro destinado para los hijos de los nobles incas y españoles, lo que ahora es la Casa de San Bernardo, y que durante muchos años, hasta que llegó Bolívar y esto se convirtió en el Colegio de Ciencias, siguió funcionando como colegio. Todos los que hoy en día vivimos en el continente, de alguna manera, somos descendientes de esos incas y de esos primeros españoles. Pero nuestra descendencia mayor es inca, porque como lo dije antes, no fueron exterminados, y los españoles que llegaron y que se quedaron en el Perú fueron muy pocos. Entonces, por ejemplo, en una misión en la zona de la actual Bolivia, la gente que estaba ahí no era española, era gente natural. Eventualmente habría uno o dos españoles, quizás el sacerdote, y de repente no, algún corregidor o algún gobernante. Pero el promedio de la gente que vivió en todo el continente fue gente de la misma región. Fuimos nosotros, o fueron nuestros ancestros, los que crearon todo este arte barroco que hoy en día tenemos en abundancia. Nuestras costumbres hoy en día siguen siendo tan barrocas como en el siglo XVI. En el Cusco, por ejemplo, pero no podría decirlo en toda la sierra peruana, se siguen celebrando fiestas con el estilo barroco, las fiestas que se celebran, las de Coyoriti, las Mamachabelen, todas las fiestas que se celebran a todos los santos, todas las devociones que existen a la Virgen María, las diferentes santas, los diferentes santos, todas estas fiestas tienen la estructura que se trajo con el barroco, la estructura de la fiesta barroca. Inclusive el Inti Raymi. El Inti Raymi es una demostración de estructura barroca. Sigue todos los preceptos de la estructura barroca. Con seguridad el Inti Raymi originalmente no era así, pero la versión que hoy día tenemos en la ciudad pues es la versión barroca del Inti Raymi. Nuestras costumbres hoy en día siguen siendo las mismas. Nosotros seguimos celebrando lo mismo que celebraban hace 400 años.
y seguimos teniendo los mismos rituales y seguimos teniendo las mismas emociones hacia la Virgen María, hacia el Señor y todo lo que tiene que ver con la vida católica. El barroco se inició con esa misa, la misa del segundo día después de la llegada de Pizarro. Las primeras ciudades que se forman con toda esta estructura barroca. Los primeros alcaldes, los primeros gobernadores, en el caso del Cusco, el primer gobernador es Sebastián Garcilaso de la Vega, padre del cronista, un personaje sumamente interesante que dio las primeras formas, junto con el primer alcalde, Juan de Pancorbo, dio las primeras formas de la ciudad. El primer hospital que se crea en la historia del continente lo crea Sebastián Garcilaso de la Vega con Juan de Pancorbo, en lo que hoy en día es el Templo de San Francisco. Después el hospital pasaría a San Pedro, donde duró hasta hace muy poco tiempo, y en esta zona estaría la Orden Franciscana. Los primeros conceptos de salubridad, los primeros conceptos de ciudad, como hoy en día la conocemos, fueron creadas en ese momento por estos dos señores, por Sebastián Garcilaso de la Vega y Juan de Pancorbo. Por supuesto, en el tiempo esto fue evolucionando. La tierra y la propiedad va a seguir siendo de los naturales. Los matrimonios y algunas relaciones entre incas y españoles pues van a lograr que algunos españoles tengan acceso a la tierra, algunos españoles. La mujer, el tema de la mujer es muy especial, porque la mujer que en la época incaica podía ser la concubina 25 o la 16 o la concubina N, se convierte, gracias al sistema de matrimonio católico, se convierte en la esposa única en principio y a la larga en la administradora de la hacienda, la administradora de las propiedades. La propiedad va a tener el nombre de hacienda. Existen documentos del periodo de Manco Inca en el que los incas compran haciendas. Y este sistema va a durar durante todo el virreinato y va a continuar durante la República. En la República, la propiedad que era de los incas va a ser arrebatada para entregársela a los libertadores. Esto es algo que trajo Bolívar y por lo cual en el Perú por lo menos no le tenemos mucho agrado a este libertador. Para completar esta idea, veamos lo que sucede cuando llega San Martín a Lima. El virrey La Serna, que fue el último virrey del Perú, se desplaza a Cusco, a la siempre noble y leal ciudad del Cusco, para armar su ejército para enfrentar al ejército libertario. Entonces, con un ejército conformado por cusqueños, gente del altiplano y ayacuchanos, vamos a dar batalla a un ejército conformado por chilenos, argentinos, ecuatorianos, venezolanos y todos los demás. Las dos batallas van a ser, por supuesto, la de Junín y la de Ayacucho, las que todos conocen. En estas batallas perdimos, sí, perdimos la batalla, porque los cusqueños estábamos enfrentándonos a un ejército libertario. Tras la pérdida de esto, a los incas se les terminaron de quitar sus derechos sobre las tierras, y esto se terminó de completar cuando los pensadores de la independencia decidieron que había que desculturizarnos de España. Al hacer esto, nos desculturizábamos de las dos culturas, de la inca y la española, porque la inca y la española convivieron durante 300 años y cuando se eliminó a una, se eliminó a la otra. Entonces, por ejemplo, la música inca, que tenía alrededor de 18 notas, desapareció. La música española, pues, pasó más suavemente porque se convirtió en la actual escala temperada y va a seguir funcionando de alguna manera. Estoy hablando de música, pero en todas las artes sucedió algo muy similar. El Festival del Barroco en el Perú se ha propuesto buscar esa cultura inca. Es una de las metas que yo me tracé cuando empecé a hacer este trabajo de investigación. Encontrar esa cultura inca, pero no a través de las versiones de novelistas, sino a través de archivos y documentos históricos, de manuscritos. Y esa es una de sus principales labores, mostrarnos música del siglo XVI en las que aparecen elementos de la música inca, mostrar cómo convivieron las dos culturas y cómo se integraron. El festival este año tiene conferencias vinculadas a ese tema,
y tiene conciertos vinculados a ese tema. Hablemos del festival. Cada vez el festival sigue creciendo. Empezamos teniendo un festival de 3 días, luego pasó a 5, luego se convirtió en una semana, luego en 10 días, ahora son 2 semanas y casi todo un mes. Con el tiempo estamos tomando casi todo un mes para dedicarlo al arte barroco. El festival se inició este año, en julio, cuando realizamos el concierto con el grupo de Poznan con la Universidad Adam Mickiewicz, en abril. Luego, hace unos días, hemos tenido el concierto con el cuarteto Eibler en el Templo de San Blas. Esos han sido los 2 preámbulos al festival. El primero, con el grupo de Polonia, que estrenó en Cusco una obra para 20 voces, cosas que no suceden en todo el mundo. Eso fue un privilegio para el Cusco, se estrenó en el Templo de la Merced. Luego, el 27 de agosto, tuvimos al cuarteto Eibler, uno de los mejores cuartetos del mundo, dándonos un concierto de lujo. Lástima a los que no lo vieron. No es lo mismo ver un concierto del festival en el escenario donde se realiza a verlo en video. La calidad acústica varía, por muy bueno que sea el equipo, nunca van a tener la misma sensación musical. Por supuesto, es un complemento que sirve para quienes no pueden llegar, sobre todo a la gente que vive en el extranjero. Pero los que viven en la ciudad es mucho más interesante tenerlo en vivo. El templo tiene un sonido especial, cada templo tiene un sonido especial. Y ahora empieza, desde este lunes 16, todo el programa que dura casi 2 semanas. Casi todo es nuevo. Yo este año quería que todos mis expositores y todo el mundo descanse y tener todo absolutamente nuevo para programar el 2025. Así que a todos les he dado descanso. El único que trabaja soy yo. Bueno, el 16 empezamos con un grupo de conferencias vinculadas a la musicología. Omar Vargas, guitarrista cusqueño, nos va a hablar sobre los colores sonoros. Luego, René Ramírez, de México, nos va a hablar sobre el sacabuche, este instrumento de metal que era la trompeta del periodo virreinal. Y José Manuel Tapia, de México, y yo vamos a hablar en diferentes conferencias sobre los órganos de la región. Yo voy a hablar en general sobre los órganos en el virreinato y él va a hablar sobre los órganos en Michoacán, México. Este es el primer día. Tenemos un primer día de conferencias que están vinculados concretamente a la musicología y un segundo día que es el día 26, la siguiente semana, el jueves de la siguiente semana, en el cual se habla más sobre iconografía e historia. Va a estar Verónica Dalmazo del Festival Ars Continua de Argentina. Ella va a estar de forma virtual, nos va a hablar sobre temas vinculados a la musicología. Luego está Monseñor Ciro Quispes, que nos va a hablar sobre el arte barroco, y yo voy a hablar sobre la música sacra en la historia. No la historia de la música sacra, sino sobre cómo la música sacra ha influido durante toda la historia. Y después viene el ciclo de conciertos. Tenemos una cantidad de conciertos, como siempre, bastante grande. Camerata dei Fiori abre el festival con un concierto el día 17 en el Templo de la Compañía. El día 18 tenemos 2 conciertos. Al mediodía, concierto con sacabuche en la Capilla de Loreto, y en la noche en el Templo de Belén, Carmina Indos, de Chile. El día jueves dejamos el Cusco y nos vamos a Andahuaylillas y Aguaro, donde vamos a tener 2 conciertos también, otro con sacabuche en el órgano de Canincunca, en Guaro, y Camerata dei Fiori, que va a ser un concierto en el mismo templo. Son 2 conciertos casi seguidos, uno es a las 3 y el otro es supongo que a las 4 de la tarde. El día viernes tenemos la conclusión de esta primera semana. Entonces al mediodía tenemos un concierto en el Salón Capitular del Convento de la Merced. Esto con una visita guiada adicionalmente al templo. Este concierto tiene un costo, cuesta 10 soles porque se incluyen las 2 cosas. Camerata dei Fiori nos va a hacer un programa especial para el grupo que desee ir. En la noche, en el Templo de la Merced, tenemos el concierto de final de esa semana.
en el cual se van a tocar las 20 obras del Códice Martínez de Compañón. El Códice Martínez de Compañón es un códice que se escribió en el Perú hacia el 1770-1780. Fue escrito por un sacerdote que vivía hacia el norte, en la zona de Trujillo, y escribió la música popular que se tocaba en la región. Entonces vamos a tener un programa con música popular, popular del 1700. Esta música es la que dio origen después a la marinera, el tondero y todos los bailes que son sobre todo del norte. La siguiente semana empieza con las conferencias que mencioné el día 26 y luego el 27, viernes 27, tenemos un concierto en el Templo de Belén. Este concierto está a mi cargo, yo voy a dirigir al ensamble Cuculis tocando música de los archivos. Esto para mí es especial porque normalmente la música que he estado transcribiendo la han estado tocando diferentes grupos, diferentes personas. Es diferente cuando la batuta la tiene la misma persona que ha transcrito los archivos porque tiene mayor información. Entonces vamos a tener una colección de obras que se estrenan por primera vez, que se cantaron hace mucho tiempo en esta ciudad, se estrenaron hace mucho tiempo en esta ciudad y ahora se están volviendo a reestrenar. Van a conocer el Hanakpacha completo. Normalmente siempre se cantan las 2 primeras estrofas del Hanakpacha y la gente desconoce que hay 20 estrofas vinculadas a las letanías de la Virgen María. Van a oír las 20 estrofas del Hanakpacha. Vamos a tener el estreno del Hanakpacha completo. Además se estrenan como 2 o 3 obras más. Además se estrenan 2 o 3 obras más. Y se van a oír de otra manera algunas piezas que ya se han oído con anterioridad. Es casi un concierto didáctico. Yo voy a explicar muchísimo lo que tiene que ver con cada obra en cada momento. Eso es para conectarlos a ustedes, la gente que vive en Cusco, con sus ancestros. Van a darse cuenta qué cercanos están de todo este periodo que fue el periodo virreinal. El día 28, Cordeboche tiene el concierto en el refectorio de la Casa San Bernardo, el antiguo Colegio San Bernardo. Este colegio que fue el colegio de nobles incas y españoles. El último concierto con el que se cierra el festival es el del cuarteto Il Furore, que viene de México. Este concierto se desarrolla en la capilla de San Antonio Abad, en el actual Hotel Monasterio. Y entonces, bienvenidos a este certamen de amores.